Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos todos? Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho García. Soy ingeniero ambiental y sanitario con amplia experiencia en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me desempeño como supervisor de seguridad de una empresa que transporta materiales peligrosos a las diferentes minas del Perú. Soy técnico MATPET nivel 1. Soy capacitador en lo que es primeros auxilios, nivel avanzado. Y aparte de eso también soy consultor, consultor externo en lo que es seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es supervisión de trabajo de alto riesgo, Antes que nada, en nombre de la Cámara Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, le damos la bienvenida por participar en este curso de especialización, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es supervisión de trabajo de alto riesgo. Si bien es cierto, toda actividad o todo trabajo que nosotros realizamos, todo trabajo que a veces se efectúa, tiene un riesgo. Sin embargo, hay algunos que por su característica, por tener características especiales, tienen un mayor porcentaje de accidentabilidad, un mayor porcentaje de que podamos sufrir un accidente, A estos trabajos se le llaman trabajos de alto riesgo, o a estas actividades, ¿cierto? Entonces, para empezar, tenemos que saber, sabiendo cuáles son estos trabajos, Hablamos de trabajo en altura, izaje, eléctrico, confinado, etcétera. Tenemos que empezar en un inicio con la introducción, sabiendo cuáles son los pasos, Cuáles son las responsabilidades. Por ejemplo, las responsabilidades del empleador con los supervisores, porque viene desde la empresa una responsabilidad, viene desde los supervisores y luego los trabajadores. La responsabilidad con los supervisores es que el empleador, por ejemplo, debe tomar medidas adecuadas para supervisar a los trabajadores considerados a los trabajadores en los trabajos considerados de alto riesgo, ¿cierto? Para ello, por ejemplo, debe realizar una evaluación de los riesgos que permite identificar los riesgos para precisar, incluyendo las necesidades de supervisión específica y exclusiva. Por ejemplo, señores, supervisar trabajos de alto riesgo implica que tenemos que verificar que los trabajadores cumplan con los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. También implica que tomar toda precaución para proteger a los trabajadores. No tenemos que verificar y analizar que se haya dado cumplimiento a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, del famoso IPRC. También tenemos que verificar que se realice en su área de trabajo a fin de eliminar o minimizar los riesgos, Hablamos del IPRC, que esté especificado estas actividades, que cada actividad que se va a realizar tenga sus permisos de trabajo también, porque ese permiso o esos permisos de trabajo nos ayudan a nosotros a conocer un poco más a qué estamos dispuestos. Por ahí me pueden decir, ingeniero, también tenemos que tener el ATS. Puede ser también, muchachos, recordemos o refresquemos la memoria. Sabemos que el ATS solo es obligatorio cuando la actividad o el trabajo en sí no tiene un procedimiento establecido, un procedimiento de trabajo seguro establecido. O también es obligatorio cuando los peligros locativos o los efectos ambientales o climáticos, puedan cambiar. Entonces ahí también el ATS es obligatorio, Por ejemplo, en mina no se usa mucho el hipercontinuo, sí se usa mucho, y utilizan un ATS cuando es una actividad no rutinaria, Por lo mismo que no es no rutinaria, no tienen un procedimiento específico para ello. Entonces ahí sí no utilizan un ATS. Si tuviéramos un procedimiento normal, utilizamos nuestro procedimiento más el permiso de trabajo, Este procedimiento tiene que conocerlo todos, desde el capataz o desde el encargado del trabajo hasta el mismo encargado del área a quien está mandando hacer esa actividad. También supervisar estos trabajos implica que tenemos que informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Y esto es muy importante porque me he dado con el caso de que algunos colegas, supervisores no informan
muy bien o no informan como debería ser a los trabajadores a qué están expuestos. Entonces a veces el trabajador por desconocimiento, llamémoslo así porque es la verdad, es ahí donde sufren los accidentes, por no conocer uno a qué están expuestos y dos cómo pueden combatir estos peligros o estos riesgos, ¿cierto? También implica, señores, investigar aquellas situaciones donde un trabajador o un miembro del comité de seguridad consideren que son peligrosas, ¿no? Sabemos que todo condición o acto deben ser reportados, ¿no? Entonces también es inculcarle a los trabajadores para que ellos mismos también nos digan a nosotros, nos digan, ingeniero, vi esto en el trabajo, vi esto cerca a la actividad, ingeniero, esto me parece que está en la condición a la que estamos trabajando no es segura. Entonces todo eso se tiene que investigar, ¿no? Ya sea el supervisor, también el comité o en conjunto también, porque una de las funciones del comité, recordemos que es hacer la investigación de los accidentes e incidentes peligrosos que puede haber. En sí es su función según ley, que también no lo hacen algunos, más que nada el área de seguridad es quien hace la investigación de accidente o algo, y no lo hace como debería ser, que es el comité, ¿no? Entonces también tenemos que verificar, ¿no? O implica la supervisión de estos trabajos, valorar las capacidades o las competencias del trabajador para las tareas asignadas, ¿no? Saber qué trabajador es el adecuado para estas actividades. No todos, sabemos que no todos pueden trabajar a 4, 5, 6 metros, ¿no? Algunos sufren de acrofobia. Entonces eso es importante que nosotros sepamos, identificar qué trabajador es el indicado para cada actividad. También los trabajos de alto riesgo precisan de una supervisión exclusiva y competente de todas las actividades. Eso sí sabemos que cuando sea un trabajo por más allá de los 4 metros, la supervisión tiene que ser mucho más exhaustiva, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí toda la actividad o todo todo el tiempo que dure el trabajo. Es como el lugar donde yo laboro. A veces se hace trabajos de izaje. Levantamos, por ejemplo, locomotoras, porque trabajo donde con ferrocarriles, levantan locomotoras que están pesando 180 toneladas, por ejemplo. Entonces, hacer un izaje de esas locomotoras, imagínense cómo es, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Usted dirá, ingeniero, ¿pero por qué hacen un izaje de locomotora? ¿Por qué? Porque ahí tienen que cambiarle los truques, o comúnmente llamados las ruedas. Tienen que sacar todas esas ruedas para que lo cambien cuando hay un descarrilamiento, etcétera, por mantenimiento también, ¿no? Entonces, hacer ese izaje que nos puede durar desde 20 minutos, una hora o hasta más, implica la presencia sí o sí obligatoria del supervisor de seguridad. Los trabajadores saben que ellos no pueden empezar este izaje, saben que esta actividad no puede ser empezada si no está el supervisor de seguridad, ¿no? Y antes de eso, revisar su procedimiento si lo tuviera, revisar el ATS si lo tuviera, y revisar los permisos de trabajo. No solamente eso, verificar si en el caso de que tenga un ATS, verificar que el ATS todo el mundo lo conozca. ¿Qué es lo que se ve comúnmente, muchachos? Es que el ATS es llenado por el que sabe, ¿no? O el más hábil, el más rápido. No, que yo lo lleno porque yo ya sé cómo se llena esto y solamente él conoce. Entonces cuando uno llega a campo y a veces le pregunta, a ver, García, dime qué dice el paso número 4 de tu ATS. No sabe García, ¿no? qué se ha puesto en el paso número 4 de su ATS. De igual manera con el permiso de trabajo. Entonces también tenemos que verificar, es más que nada en estos trabajos de alto riesgo, que todo el mundo o todos los trabajadores implicados conozcan qué es lo que están poniendo en su permiso de trabajo. ¿Ya? Entonces luego de eso, muchachos, también hay un nivel de compromiso, ¿no? La misma ley nos dice niveles de compromiso que tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, hay un nivel de compromiso que tiene que haber sí o sí, el nivel de compromiso de la alta dirección, que tiene que implementar un programa de seguridad, donde precisen la aprobación de la alta dirección, que puede enfocarla como una decisión sobre costo-beneficio. Ahí también hay una discrepancia, ¿no? A veces la empresa quiere ganar, pero no invertir. Entonces también es importante que nosotros le hagamos entender que seguridad va de la mano con producción. Es más, seguridad es más que producción. Porque si
un trabajador se accidenta o tiene un fatal, o sea, fallece dentro del trabajo, esto ya va a haber mucho más pérdidas, papeleo, va a venir inspección, etcétera. Entonces es un poco más tedioso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entendernos, o tiene que entender la alta jefatura. Entonces todas esas cosas, muchachos, es lo que implica supervisar un trabajo de alto riesgo. No es solo decir, no, que yo sé supervisar, pero no sabemos qué implica. Hay, inclusive, muchachos, hay unas consideraciones previas. Estas consideraciones tienen que ver o van de la mano qué es lo que se va a hacer antes de, porque no solamente es ir, pararme, verificar que todo vaya bien, pero si yo no hago una planificación de este trabajo, no va a salir bien. Es como, por ejemplo, lo que les estaba comentando donde laboro. Cuando nos avisan a nosotros 24 horas antes, cada vez que va a haber, por ejemplo, izaje. ¿Para qué? Para que el supervisor de seguridad, ya sea mi persona o quien vaya, esté preparado, conozca el procedimiento. También se haga un tiempo porque tenemos actividades que tenemos que hacer durante el día. Entonces, todo eso, por eso el área de mecánica en este caso nos avisa 24 horas antes. Entonces, desde ahí ya viene la supervisión, ¿no? Viene con lo que es la planificación. Tenemos que planificar qué vamos a hacer. La planificación es la responsabilidad de los supervisores, autorizantes, solicitantes y ejecutantes. Asegurar que los trabajos de alto riesgo que requieren un permiso de trabajo sean planificados adecuadamente, ¿no? Que sean solicitados adecuadamente. Recordar que un permiso de trabajo muchas veces dicen ingeniero, pero ya he escuchado, yo en otro lado no podía empezar porque el ingeniero de seguridad no me daba su visto bueno, no me firmaba, no me autorizaba, no me daba el visto bueno para elaborar. Muchachos, recuerden que todos los trabajos de alto riesgo, o todos los permisos, perdón, el supervisor de seguridad no autoriza. Quien autoriza, ahí va siempre, en cada trabajo va a 3 firmas, sí o sí. ¿Quién es el responsable del trabajo? Que es aquel que va a estar todo el día, o no todo el día, sino durante las 4, 5, 6 horas que dure la actividad. Él es el responsable del trabajo, ¿no? De ahí viene lo que es su jefe directo, y luego la jefatura directa o la jefatura del área, ¿no? Esos son las 3 firmas que van ahí. ¿Qué es lo que hace seguridad? Solamente nosotros ponemos el visto bueno del proceso del permiso de trabajo, ¿no? Verificamos o damos el visto bueno que el proceso del llenado del permiso de trabajo esté correcto, ¿no? Verificamos, mira, sabes que esto te faltó, esto está bien, ¿no? Pero nosotros no autorizamos, ¿no? Para los que deseen, apunten mi correo angelgsg22@gmail.com. Me escriben, muchachos, y yo les mando 2, 3, 4, 5 modelos de trabajo de formato, perdón, de permiso de trabajo de diferentes, ¿no? Confinado, altura, diferentes modelos, porque en cada empresa se maneja diferentes modelos. Y ahí van a ver que no es necesario o no dice firma autorizante del personal de seguridad. ¿Ya? Luego, después de la planificación, no solamente queda ahí, muchachos. También tenemos que conocer, como dije, ¿no? El procedimiento, ya sea por el supervisor y también por los jefes directos del área solicitante. El hiper, ver que estas actividades estén contempladas en nuestro hiper, ¿no? Y utilizar el ATS si en el caso de, como les dije, si no hubiera procedimientos, sino nuestros procedimientos. Entonces, hacer toda esta planificación, ¿sí? Todas estas actividades antes de, nos va a ayudar o nos permite asegurar que no se realicen trabajos sin la debida autorización, ni se utilicen equipos que no estén específicamente incluidos en el permiso, ¿no? Eso tenemos que también verificar nosotros. Que se fijen con claridad la identidad de los ejecutantes, la naturaleza y extensión de la tarea. Que también nos permite ¿no? Analizar que se analicen los riesgos, se implementen las acciones preventivas y se prepare el sitio para realizar el trabajo, ¿no? Como le dije, se prepare el sitio, ya sabemos, con 24 horas de anticipación. Entonces, eso es lo que nos permite la planificación. Luego de la planificación ya vienen lo que es, ¿no? los tipos de herramientas también que se va a utilizar. Tenemos que ver las slingas, los estrobos, o con qué se va a... perdón, en el caso de fresaje, sino también es revisar lo que es el andamio, escaleras, arneses.
en lo que es, por ejemplo, altura. Y así, muchachos, dependiendo, verificar los DPPs, todo, ¿no? Ahora, muchachos, vamos a lo que netamente nos dice trabajos en altura, ¿no? Entonces vamos con la normativa, ¿no? Esto, por ejemplo, la normativa OSHA nos dice en la subparte M, protección contra caídas, nos dice que todo empleado que labore en una superficie de trabajo con un lado a borde del cual esté a 6 pies, o sea, 1,80 m, o más por encima del nivel más bajo deberá estar protegido contra caídas por un sistema de barandas, redes de seguridad o sistemas de protección personal de caídas. Entonces ya de esas podemos decir que es la norma internacional. Mientras que acá normas, leyes o normativa legal nacional, muchachos, también tenemos la G050, ¿no? Seguridad durante la construcción. El ACAPIT 20, por ejemplo, nos dice protección en trabajos con riesgo de caída. El 20.1, ¿no? Que nos dice sistema de detención de caídas, el cual nos dice que todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y una línea de enganche con amortiguador de impacto con 2 mosquetones de doble seguro, como mínimo. En los siguientes casos, por ejemplo, siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1,80 m y a menos de 1,80 m del borde de techos, losa de abertura, excavaciones sin baranda de protección personal, etc. También lo vemos o hablamos, podemos ver lo que es trabajo en altura en la normativa Decreto Supremo 055-2010, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. En el artículo 125 nos dice que para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1,80 m se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como anclaje, línea de salida o cuerda de seguridad y arnés, ¿no? Entonces esas son las normativas más o menos, muchachos, lo que nos habla lo que es trabajos en altura o supervisión de trabajos en altura, no hay menos la normativa legal. Definición de trabajo en altura, muchachos. ¿Qué es un trabajo en altura? Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras que esté expuesto, a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1,80 m con respecto del plano horizontal inferior más próximo, ¿no? Lo que habíamos hablado en un inicio, ¿no? Todo a partir de 1,80 m en adelante se considera trabajo en altura. Ahora, por ejemplo, me pueden decir ingeniero, pero en mi empresa tal, en mi empresa X, trabajo en altura lo consideramos a partir de 1,70 m. Y está bien, muchachos, eso es aceptable, porque recuerden que la ley está para cumplirse o mejorarse. Entonces, si la ley no dice 1,80 m, pero nosotros en nuestra empresa lo manejamos de 1,70 m, no hay ningún problema. Eso es manejable, ¿no? También es considerado trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1,20 m. Por ejemplo, las excavaciones también es considerado un trabajo en altura, ¿no? Consecuencias de una caída, señores. Dada la gravedad de las consecuencias que tiene una caída para la integridad física y la salud del trabajador, es necesario que el empleador adopte las medidas de control de riesgo, ya sea en la fase de proyecto o diseño de los métodos de trabajo. No solamente eso, muchachos, lo que hablamos en un inicio, tenemos que desde antes tenemos que planificar ya. Por eso, si ustedes ahorita no tienen organizado esto, sería bueno que se organicen, ¿no? Ahora me van a decir ingeniero, pero yo trabajo todos los días ahí, trabajo de alto riesgo, o sea, todos los días yo soy full altura, construcción, por ejemplo. Ahí sí, muchachos, pero en el caso de que lo hagan una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes, entonces ya tienen que organizarse bien para que el área usuaria les comunique a ustedes con antelación, con anticipación, para que ustedes estén preparados y puedan planificar, ¿no? Todo lo que, las herramientas necesarias y todo lo que deberían saber. Por ejemplo, sí o sí también, muchachos, conocer fundamental primeros auxilios. Si no sabemos primeros auxilios, también estamos mal. Por ejemplo, en construcción es una de las actividades más peligrosas que hay, ¿no? Donde
donde hay más índice mayor de accidentabilidad de las personas. Entonces, sí o sí, muchachos, tenemos que, por lo menos lo básico, ¿no? Saber cómo podemos inmovilizar una caída, una persona que se caiga de 2-3 metros, por lo menos tenemos que saber inmovilizar cabeza-cuello, eso es importantísimo, ¿no? Y también signos vitales, saber evaluar o no, saber cuándo es bueno mover al paciente y cuándo no. Todas esas cositas sería bueno también conocer, muchachos, ¿no? Si las medidas de control descritas anteriormente son implicables o insuficientes para la seguridad del trabajador, se debe recurrir al uso de un sistema para la detección de caídas, ¿no? Para eso sí ya lo vamos a ver más adelante, muchachos. Fases de una caída. Sabemos que una caída tiene fases, muchachos. Vamos a ver en qué momento nosotros nos damos cuenta que nos estamos cayendo, en qué momento reaccionamos o nuestro cuerpo por instinto se da cuenta de la caída. ¿No? Inicio de una caída tiene, por ejemplo, el inicio de una caída, muchachos. El inicio de una caída accidental empieza en el momento que se experimenta el riesgo y termina el instante en que se pierde el control de la estabilidad. Este periodo puede durar por lo menos 3 décimas de segundo, por ejemplo, y durante este lapso ya se ha caído 45 centímetros. Entonces imagínense, en este lapso nomás de 3 décimas de segundo ya la persona o nuestro cuerpo ha caído 45 centímetros. Entonces dense cuenta, o imagínense un tiempo más prolongado. Segunda fase de una caída. Primera fase, inicio de una caída. Segunda, netamente caída libre. ¿Qué es la caída libre, muchachos? Es la acción de caer antes que el equipo de protección personal para riesgo de caída empiece a actuar. Lógico. Sabemos que, por ejemplo, nuestra línea de anclajes mide 1,80 m. Mientras nosotros estamos cayendo, hasta que no lleguemos a ese 1,80 m que tiene nuestra línea de anclaje, no va a empezar a actuar. Su cuerpo se acelera debido a las fuerzas de gravedad, eso sí, y durante esta etapa el trabajador cae 1,32 m, es decir, ha caído 1,8 en solo 2 pestañadas, más de 1,80 m. ¿Qué más, muchachos? Tercera fase, desaceleración. La energía desarrollada en la caída debe ser disipada, eso sí lo sabemos. Entonces, sobre 12.000 newton o 1.224 kilogramos se producen lesiones significativas. Entonces, el límite permitido de fuerza transmitido al cuerpo es de 8.000 newton o 816 kilogramos. Hasta acá, o hasta este parámetro, podemos llamarlo así, de los 8.000 newton, es donde nosotros, o el cuerpo humano, puede permitir o puede estar entre comillas a salvo. Pasando este parámetro, muchachos, ya vamos a tener lo que son consecuencias, ya vamos a tener lo que son consecuencias, ¿no? O daños en nuestro cuerpo. Y usando un absorbedor de energía o absorbedor de impacto, este demora 50 milisegundos en comenzar a disipar energía, limitando esta a 400 newton, o sea, la mitad. ¿Que nos va a salvar, nos va a ayudar? Claro, un absorbedor, por su mismo nombre lo dice, va a absorber la energía. Por lo mismo que de esos 8000 newton o en adelante que nosotros estábamos expuestos, lo va a disminuir a la mitad, a 408 kilogramos. Siguiente fase, muchachos, de una caída. Tenemos el rebote. Estiramiento del material. Sabemos se va a estirar lo que es ya sea el absorbedor de impacto. Se va a deformar la línea de vida fabricada de nylon de 12%, por ejemplo. Bueno, acá sería la línea de anclaje, muchachos, o el absorbedor de impacto, ¿no? No confundir con la línea de vida con línea de anclaje. Son dos cosas muy distintas. Más adelante vamos a ver qué es una línea de vida en sí. Porque muchas veces, y esto lo confundimos nosotros, mis colegas tienden a decir, no, la línea de vida, pero no es línea de vida lo que sale del anillo dorsal del anillo del arnés, no es considerado línea de vida, muchachos, esa es una línea de anclaje. ¿Qué más? El sistema de amortiguación disminuye en gran parte el rebote. Eso sí, imagínense que si no tuviéramos un absorbedor de impacto, el rebote en sí, la caída no nos hace nada, porque vamos a caer, pero como no hay un absorbedor de impacto, va a haber un rebote, y es ahí donde comúnmente no se va a sacudir todo nuestro hueso, todos nuestros órganos, y puede haber hasta fracturas, etc. Imagínense la presión que va a hacer las correas del arnés. Entonces es importantísimo el uso de un absorbedor de impacto. Ya. Luego, siguiente fase, muchachos,
sería la suspensión. ¿Qué es la sangre? Bueno, es en el momento en que la persona queda suspendida en el aire, ¿no? Entonces tenemos que también estar muy atentos de ahí, porque hay también tiempos, cuánto es lo que podemos estar suspendidos o no. La sangre comienza a estancarse en las extremidades inferiores, por ejemplo, durante la suspensión. ¿Cuáles son estos síntomas? Nos va a empezar a dar vértigo, náuseas, aturdimiento, desvanecimiento, dificultad respiratoria, etc. Promedio de duración de tolerancia a la suspensión es de aproximadamente 14 minutos con arnés de cuerpo completo, 6 minutos con un arnés de cintura-pierna y minuto y medio, muchachos, con cinturón de seguridad. ¿Ya? Entonces eso tenemos que evitar, ¿no? O saber cómo actuar. Cómo actuar durante la suspensión. ¿Ya? Entonces, la caída libre, muchachos, y la energía de impacto, ¿no? ¿Qué es o a qué llamamos la caída libre? ¿No? Es la energía requerida para detener un cuerpo en movimiento de caída libre. Es proporcional a la masa del cuerpo y a la distancia recorrida. Cálculo de la energía de impacto. Bueno, más fácil, muchachos. ¿Cómo vamos a calcular nuestra energía de impacto? La energía de impacto va a ser igual a al peso, del individuo por la altura de la caída libre por la gravedad. Entonces, esa es la energía, lo que nos salga, muchachos, va a ser la energía de impacto de nosotros, ¿no? Ahorita en casa podemos, si tenemos un papel a la mano, podemos hacer calcular nuestra propia caída libre de mi cuerpo. ¿Cuánto sería mi energía o mi energía de impacto, de mi persona si yo en estos momentos me caigo de 4 o 5 metros, por ejemplo? Y acá vemos una tabla, jóvenes, que nos va a ayudar bastante, ¿no? Que es una caída libre de energía y energía de impacto, en el cual nos muestra, tenemos lo que vemos acá en esta columna: tiempos en segundos, distancia en metros, la velocidad metros sobre segundo, velocidad de kilómetros por hora, la energía en joules, la fuerza en newton y cuál es la respuesta humana, ¿no? Por ejemplo, vemos acá que a 0.1 segundos, que ya empezó, o al 0.1 segundos que ha comenzado la caída, la distancia ya hemos recorrido nosotros en metros 0.05, la velocidad es 1, velocidad en kilómetros por hora 3.5, la energía en este tiempo en 0.1 segundo, muchachos, ya viene a ser 48 joules y la fuerza 1.893. ¿Cuál es la respuesta humana? Ninguna, porque todavía el cuerpo humano no se ha dado cuenta que nos estamos cayendo, no reaccionamos. Igual acá, cuando a los 0.4 es donde recién ya nos damos cuenta, o hay un pequeño reflejo del cuerpo humano que quiere sostenerse, o se da cuenta de que nos estamos cayendo, ¿no? A 0.5 ya tenemos el inicio de movimiento, mientras que a 0.606 o 0.6, muchachos, segundos, es el límite, acá en fuerza en newton, 8000, es el límite de fuerza del cuerpo o del humano seguro, se puede decir, ¿no? Es la fuerza del límite humano seguro. Y acá en este tiempo, muchachos, recién hay un pequeño, o el inicio, de un movimiento, ni siquiera un pequeño movimiento, un inicio de movimiento. El leve movimiento viene a los 0.7 segundos recién. Y ya un movimiento en sí viene a los 0.9 o al segundo. Ya estamos en querer movernos, nos damos cuenta, queremos sostenernos, pero sin embargo ya ¿cuánto hemos caído? 4 metros, .90, por ejemplo. Imagínense en un segundo. Igual 2 segundos, ¿no? A 1.4 metros opera la línea retráctil. Eso sí, ya, por eso muchos trabajadores, más que nada en construcción, se quejan, ¿no? Les parece incómodo trabajar con esta línea de anclaje, o con este arnés, ¿no? Con línea de anclaje retráctil, porque no tienen mucha facilidad de moverse. Ya se mueven cierta distancia o caminan, ¿no? Hacen sus actividades cierta distancia y ya la línea empieza a contraerse o empieza a funcionar, ¿no?
Entonces eso es lo que también no les gusta o les incomoda, creo, a muchos trabajadores, ¿no? Pero como digo yo, ¿no? En la incomodidad está tu seguridad. Pero también tener en cuenta que todo EPP que nosotros utilicemos tiene que ser también cómodo para el trabajador, porque si no, por esa incomodidad puede generar un accidente. Acá también tenemos otra nota que es de 8000 Newton de fuerza, es el límite humano seguro, ¿no? Lo que le decía. Interesante esta tabla, muchachos. Caída en péndulo, ¿no? ¿Qué es la caída en péndulo? La caída en péndulo, señores, ocurre cuando una persona cae desde un punto que no está directamente abajo del punto de anclaje. Se previene con el uso de líneas de vida de doble cordón, absorbedor de impacto normal. El absorbedor de impacto no se va a activar en esta caída en péndulo. Y la persona puede chocar contra una pared, un poste, etcétera. Entonces es acá donde capaz la caída no le hace daño, pero sí le puede hacer daño el golpe, ¿no? Con qué pueda chocar. Entonces también es muy importante que nosotros estemos supervisando esta caída, ¿no? Que no haya caída esta caída en péndulo. La zona de caída, muchachos. Siempre tenemos que verificar que nuestra zona de caída, en el hipotético caso, no hay que llamarlo así zona de caída, pero esperemos que no haya ninguna caída, que nuestra zona, en todo caso de zona de trabajo, esté libre el espacio de abajo hasta el suelo. Si yo estoy trabajando a 2 metros, 3 metros, mi zona de trabajo verticalmente tiene que estar limpia, que esté libre. Muchas veces me dicen, ingeniero, pero eso es casi imposible. Es casi imposible, pero no del todo, muchachos, ¿no? A veces en construcción, por ejemplo, sí cercan bien su área, utilizan su malla de seguridad, su cinta, etcétera. Entonces bacán, ahí sí se puede hacer, muchachos, esto. No siempre tenemos que verificar que el espacio esté libre, el espacio de caída. ¿Qué más? Hay equipo, maquinaria abajo que tenga partes de movimiento expuestas, bordes filosos, posibilidad de atrapar, etcétera. Tenemos que verificar que no haya eso. Ahora, en el caso de que haya, me pueden decir, ingeniero, pero sí hay, no es imposible. Tengo una máquina ahí que está elaborando y justo él va a subir a hacerle un mantenimiento. Entonces tenemos que tomar otras medidas necesarias, muchachos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que verificar, así como en la imagen, que nuestra área de trabajo esté libre. La longitud de una caída, señores, es la distancia de detención. ¿Qué es la distancia? ¿No? Se define como distancia de detención el desplazamiento vertical total requerido para detener una caída, incluyendo la longitud de los sistemas de sujeción, las distancias de activación de los sistemas y las deformaciones de cada elemento, más una pequeña distancia de seguridad, que acá en Perú, por ejemplo, es 1 metro, pongámosle, ¿no? Acá en Perú la distancia de seguridad es 1 metro. Entonces podemos ver que la longitud de una caída puede ser 5.6, pero esta longitud puede variar de acuerdo a qué, al absorbedor de impacto, muchachos. Casi todos, no todos, muchachos, no todos, pero casi todos, absorbedor de impacto o de energía tiende a estirarse o a deformarse en una caída a 1 metro. ¿Dónde encontramos esto? En la ficha técnica del EPP. Y en la ficha técnica del EPP, o el mismo fabricante nos puede decir, ¿no? Pero, ¿por qué digo casi todos? Porque hay algunos absorbedor de impacto o arnés, mejor dicho, que trabajan con normas internacionales, como por ejemplo son las OSAS. Las OSAS tienden a estirarse, si no me equivoco, 1.20, mientras que hay otros arneses que trabajan con normas ANSI. Las ANSI, los absorbedores de impacto, tienden a estirarse o a deformarse 1.7. Entonces ahí ya varía, ahí sí va a variar la longitud de caída. Pero no son todos, la gran mayoría, muchachos, es 1 metro. Por eso. Entonces, ¿cómo sacamos este 5.6? El metro 80 de la actividad que estamos haciendo. El metro 80, que es nuestra línea de anclaje, porque esto sí es una línea de anclaje. El metro de elongación de nuestro absorbedor de impacto. Y nuestro metro de seguridad que tiene que ver, ¿no? Del piso, por lo menos al pie del trabajador. Entonces eso, sumando todo, nos tiene que dar 5.6 o puede variar entre 5.9 o a 6 metros. Pero esta es la longitud de la caída perfecta, se puede decir, ¿no? Para que un trabajador no tenga un accidente. ¿Sí? Entonces no olvidar mucho o tener en cuenta el absorbedor de impacto, muchachos. Tienden a la elongación, puede ser 1 metro o a más.
El factor de caída, muchas veces hemos hablado de factor 0, factor 1, factor etcétera. Entonces vamos a ver qué es un factor de caída, ¿no? El factor de caída indica la dureza de una caída para el usuario. ¿A qué estamos expuestos? ¿Cuál va a ser la dureza de nosotros o del trabajador cuando sufre una caída? Y toma valores entre 0 y 2, ¿no? Siendo 0 el menos peligroso y 2 el más peligroso. Se calcula dividiendo la altura de la caída entre la longitud útil de la cuerda, entre tu línea de anclaje. ¿Cuánto es lo que tiene tu línea de anclaje? Acá vemos las imágenes, ahorita vamos a explicar un poquito mejor. El factor 2, muchachos, que dije en un inicio, ¿no? Bueno, dije anteriormente que es siendo el más peligroso el factor 2. ¿Por qué? La altura de una caída es el doble de la longitud de la cuerda, de la longitud de la cuerda que lo detiene. ¿Por qué? Porque si observamos, el punto de anclaje se encuentra a la altura del pie, ¿no? Esta situación se da cuando el anclaje está situado por debajo del operario, ya sea porque se haya asegurado inicialmente por debajo de su nivel o bien porque lo haya rebasado durante su progresión. Se ancló por encima de su cabeza, sin embargo, su actividad es ir subiendo, su trabajo le va a permitir que vaya subiendo, va subiendo, y durante su trabajo, durante su labor, ya rebasó ese nivel o ese punto de anclaje, ¿no? Y lo que hace que quede a nivel del piso o a nivel de su pie, por ejemplo, como vemos en la imagen. El factor de caída para estos casos es igual a 2. Acá, muchachos, nos dice sí o sí, obligado, estrictamente, y eso es lo que tienen que verificar ustedes, uso necesario de absorbedor de energía. ¿Ya? Sí o sí, muchachos, tenemos que utilizar el absorbedor de energía. El factor 1 es cuando el arnés anclado a la misma altura que el propio arnés, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Punto de anclaje se encuentra en el anillo dorsal del arnés. Esta situación suele darse cuando el anclaje está situado a la misma altura que el operario. El factor de caída para estos casos es igual a 1, ¿no? Igual no se olviden que para sacar nuestro factor de caída vamos a dividir la altura de la caída sobre la longitud útil de la cuerda. Y acá, bueno, no es obligatorio, pero sí nos pueden recomendar el uso de absorbedor de energía, ¿no? Dependiendo de nuestra apreciación, muchachos, ya podemos exigir o no que usen su absorbedor de energía. Y el punto, o el factor, perdón, 0, que es el menos peligroso. ¿Por qué lo digo el menos peligroso? Porque el punto de anclaje está por encima del trabajador, de manera que la altura de la caída sea igual a la longitud de la cuerda, ¿no? Mientras tengamos claro esto, no va a haber ningún problema. La altura de la caída solo va a ser la distancia igual a la longitud de la cuerda, o del punto de anclaje. Acá no es necesario, en este factor 0, muchachos, no es necesario que utilicemos absorbedor de impacto. Es por eso, señores, es por eso que siempre nos piden, o es muy recomendable un 95%, un 99%, que el punto de anclaje esté por encima de nosotros, por encima del trabajador. Pero que vemos a veces que por uno no hay de otra y se tiene que anclar a nivel de los pies, por ejemplo, o hacen ponen puntos de anclajes provisionales, pero también no los ponen como debería ser, muchachos. Ponen defectuosos, ponen puntos de anclajes que sin supervisión requerida, sin una persona especializada en esto, ¿no? Recordemos que el punto de anclaje o cada punto de anclaje tiene que soportar 5.000 libras, muchachos, por cada trabajador. Entonces, si en un punto de anclaje, en el hipotético caso que pongan 2, 3 trabajadores, tiene que soportar ese punto de anclaje 15.000, por ejemplo, en el caso de que sea 3 trabajadores, ¿no? Ya vamos a ver más adelante esto. Lo que les decía, no, este es el más seguro, muchachos, siempre tratar que sea factor 0, ¿no? Que el punto de anclaje esté por encima de la cabeza o por encima del trabajador. Responsabilidades. ¿Hay responsabilidades acá, muchachos? Claro que sí, todos tenemos responsabilidades, como lo dije en el inicio, durante la introducción al trabajo de alto riesgo. Todos, desde el gerente hasta el mismo trabajador, tenemos responsabilidades. Obligaciones del empleador, ¿no? Por parte de la empresa, ¿no? El empleador debe contar de forma explícita con un programa de prevención de caídas, mostrando las medidas a tomar necesarias para la identificación, evaluación y control referente al trabajo en alturas. Sí o sí tenemos que contar con este programa de prevención de caídas, muchachos. No solamente
que contemos con esta prevención, con este programa de prevención, perdón, sino también verificar, ¿no?, que se cumpla, porque a veces muchas empresas lo tienen pero en papel nomás, pero en campo a la hora de la hora no se cumple. Entonces también tenemos que ver eso, muchachos. Realizar un programa de inspección y garantizar su funcionamiento para los equipos y sistemas de protección contra caída para los elementos propios o contratados. Esto sí o sí tenemos que implementar, jóvenes, señores, los que estén ahorita conectados, un programa de inspección. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunas empresas que ni siquiera inspeccionan su arnés o inspeccionan cuando se acuerdan, ¿no? Y esto no solamente viene desde el supervisor de seguridad, muchachos, porque es algo que yo siempre digo, seguridad somos todos, no solamente el supervisor del área de seguridad, no, seguridad somos todos, desde el trabajador hasta el gerente general. Entonces también fomentar esta cultura, ¿no?, de prevención con los trabajadores, enseñarles a ellos cómo es que deben, o por lo menos las nociones básicas de un buen arnés de seguridad, ¿no?, cómo inspeccionar mi arnés, cómo inspeccionar mi andamio, mi escalera, etcétera, ¿no? Y el cuidado necesario también, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que capaz cuidan las correas de nylon, bueno, las correas del arnés, pero tienden a tirar, se puede decir, el arnés cuando lo dejan de utilizar. Terminó la labor o la jornada laboral y tiran el arnés. ¿Qué es lo que pasa con los mosquetones, por ejemplo, con los ganchos? Internamente es por donde empiezan a deformarse, muchachos. Esto también no es que sea que nunca se va a romper o algo. O sea, internamente ya empiezan a deformarse. Ya ha habido accidentes por eso, donde todas las correas están ok y todo, pero los mosquetones son los que tienden a fallar durante o cuando tienen que detener una caída. ¿Qué más, muchachos? El empleador también tiene que garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que esté expuesto al riesgo de caída antes de iniciar sus tareas y un entrenamiento por lo menos una vez al año, ¿no? Eso sí o sí el empleador, tiene que garantizar este programa de capacitación, ¿no? Capaz mando a capacitar o bien a mis trabajadores o capacito, como lo hacen algunas empresas y también es válido, capacito a mi jefe de área, a mi jefe de seguridad, a mi supervisor de seguridad y hago el efecto multiplicador, ¿no?, con todos los trabajadores. También es válido, pero sí o sí tiene que haber un programa de capacitación, muchachos. Puede ser por una persona competente y experta y aparte de eso, las capacitaciones, pues, no sé, cada 6 meses o semanal, un refrescamiento o algo, y también anualmente un reentrenamiento, pues, ¿no?, mínimo una vez al año. También tiene que realizar capacitación operativa en nivel básico, intermedio, avanzado a las personas de campo administrativo, que posteriormente sean las que apoyen y aprueben los programas de trabajo seguro en altura, ¿no? Justo lo que le decía, muchacho. No solamente muchachos, la capacitación tiene que ser perenne, continuamente, muchachos. Sí o sí, todo trabajador, no solamente el de altura, sino todos tienen que recibir una capacitación de seguridad. ¿Ya? Obligaciones del supervisor del trabajo. Ahora viene el supervisor del trabajo, ¿no? Podemos ser nosotros, por ejemplo, puede ser el jefe directo, el capataz, el encargado del trabajo. ¿Cuáles son sus obligaciones, no? Planear, implementar y controlar los trabajos que presenten riesgo de caída. Entonces, desde ya ellos tienen que planear, ¿no? Porque ellos, como encargados o supervisores del trabajo, saben cuándo se va a realizar este trabajo en altura. Entonces ellos tienen que planear este trabajo. Realizar por lo menos una observación al día. Esto también es lo que no se ve mucho en campo, señores. ¿Por qué? Porque el supervisor de trabajo va a supervisar todo, pero no hace más nada. No hace ni siquiera una observación, ya sea positiva o negativa. Pero siempre va a haber observaciones. Por más que ustedes me digan, no, ingeniero, pero yo hago bien mi trabajo, todo, siempre va a haber observaciones, o bien positivas o bien negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene lo que es el exceso de confianza. Los trabajadores ya tienden a hacer, no, que no me pagan, como son tareas repetitivas, y empiezan a confiarse. No, que ya yo soy un maestro en esto, y empiezan a confiarse. Entonces siempre va a haber una observación, muchachos. Tenemos que acostumbrarnos, ¿no? O decirle por lo menos, ¿no?, al supervisor de trabajo que tiene que hacer una observación
Ya capaz no puede al día, pero aunque sea cada 3 días o a la semana, pues, ¿no? ¿Cuál es su reporte que él durante esta semana que ha supervisado? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha observado? ¿Qué es lo que se puede mejorar para corregir o para evitar un accidente? ¿Qué más? Inspeccionar, codificar y realizar inspecciones de las escaleras portátiles que utilice su personal por lo menos, ¿no? No solamente de las escaleras, andamios, ya sea, conocemos las tarjetas de los andamios, por ejemplo, ¿no? Los arneses, las barandas, etcétera, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Asistir a las capacitaciones, entrenamiento y entrenamientos programados por el empleador. Ojo, ojo jóvenes, estas capacitaciones tienen que ser, según ley nos dice, tiene que ser en la jornada laboral. Yo trabajo de lunes a viernes, por ejemplo. Sin embargo, el sábado me están programando, me están llamando para una capacitación. Eso no está permitido. ¿Lo hacen? Sí, claro, muchas empresas en Lima o en todo el Perú hacen esto, pero no debería ser así. Las capacitaciones tienen que ser durante la jornada laboral. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que cumplir con todas las políticas y procedimientos diseñados por el empleador para cada uno de sus trabajos o tipo de trabajo en altura, ¿no? Y mantener a su empleador al tanto de cualquier condición de salud que lo imposibilite para desarrollar su tarea antes del inicio de la misma, ¿no? Capaz se siente mareado, no solamente eso, sino tiene sueño, por ejemplo. Juan Pérez pongamos un ejemplo, Juan Pérez es un trabajador muy hábil, un trabajador que conoce todas las normas de seguridad, conoce todas las normas de seguridad en lo que es trabajo en altura, muy bueno. Pero justo ese día, Juan Pérez amaneció con gripe. Entonces, él se fue a la farmacia, se compró su pastilla y todo, y así se ha ido a trabajar. ¿Qué es lo que hacen la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de pastillas o, bueno, medicamentos que pueden llegar a tomar muchachos? Algunos nos va a provocar sueño, nos va a provocar adormecimiento, nos va a provocar que nuestros sentidos no sean los mismos. Entonces imagínense a Juan Pérez trabajando a 5 o 6 metros con estos sentidos que están adormecidos. O bien se cae, puede sufrir un accidente Juan Pérez, o también puede provocar un accidente, ¿no? A sus compañeros, porque todos están ahí involucrados. Entonces, por eso nos dice que tenemos que mantener al tanto al empleador de cualquier condición de salud que lo imposibilite para desarrollar su tarea antes del inicio de la misma, perdón. Ahora vienen las obligaciones de los trabajadores. Claro, también todo el mundo tiene derecho y obligaciones, muchachos, y también los trabajadores que son son los que juegan el papel directo, ¿no? Utilizar las medidas de seguridad contra caídas, diseñado, instalado o brindado para realizar de forma segura el trabajo de altura. Reportar de forma inmediata a su superior o persona encargada para esto, de cualquier daño de sus EPP, sistemas colectivos o individuales. Apoyar el proceso de elaboración de procedimientos de trabajo o permiso de trabajo y acatar los lineamientos que se plantean en lo mismo. ¿Qué más también, muchachos? Comunicar de forma inmediata todo acto o condición subestándar que podamos ver o podamos encontrar en el lugar de trabajo, ¿no? Yo les cuento una anécdota porque esto también es un tema manejable, ¿no? Por ejemplo, en una empresa X, en una empresa donde estaba laborando, habían implementado las tarjetas, los memos de seguridad, llamémoslo así. ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajador que a la semana reportaba más actos o condiciones, más que nada actos, tenía a la semana, ¿no?, un premio, un reconocimiento, ¿no? Ya sea no sé, un diploma, o hasta puede ser, o le daban hasta una canasta de víveres, etcétera. Pero ¿qué fue lo que ocasionó a estos muchachos? Que los trabajadores, por estar atentos, estaban más atentos a qué es lo que hacía su compañero, si se equivocaba o no se equivocaba, y no ponía atención a su trabajo, por ejemplo. Entonces también se dan cuenta, es bueno la idea, sí es buena, porque nos va a permitir identificar dónde están los puntos débiles, qué trabajadores de que cometen más actos, cuáles son las condiciones de mi empresa, por ejemplo. Es buena, muy buena la idea, pero también es una espada de doble filo porque los trabajadores van a estar enfocados más en el premio. Por querer ganar el premio van a estar enfocados en los trabajadores, en sus compañeros, más no en sus actividades mismas, en su propia seguridad.
Pero también es un tema que se puede manejar de diferentes maneras, pero siempre con cuidado, ¿no? Programa de prevención de caídas, muchachos. El empleador debe contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo que cuente de forma explícita con un programa de prevención de caídas que incluya. Este programa tiene que incluir sí o sí normas, obligaciones y capacitaciones. Procedimiento de protección contra caída. Eliminación y control de los peligros de caída. Procedimiento de rescate. Investigación de incidentes. Evaluación de la eficacia del programa, ¿no? Porque también tengo que evaluar cómo está funcionando, si el programa que estoy implementando funciona o no funciona. Entonces yo mismo tengo que evaluar la eficacia del programa. Si funciona, muy bien, entonces para el próximo año tengo que mejorar alguna que otra cosa. Y si no funciona, señores, simplemente hacer una reestructuración total, ¿no? Para un cambio total para que funcione. Ya. A ver, vamos a... ¿Qué más acá? La eliminación y control de los peligros. Ver cómo puedo eliminar o controlar estos peligros, ¿no? Si no puedo eliminarlo, tengo que controlar. ¿Cómo puedo controlar? Bueno, acá viene, ya conocemos, ¿no?, la jerarquía de controles, ¿no? Sería el control de ingeniería, administrativo, por último ya sería lo que son los EPPs. Pero sí o sí tienen que ser controlados, muchachos. No podemos dejar un peligro suelto, porque un peligro suelto puede generar desde 1 a más accidentes. Vamos a ver un video, muchachos, que es muy bueno, que nos va a ayudar en lo que es protección personal contra caídas. Es este, ¿sí? A ver. Tengo un amigo. Trabajábamos juntos en la planta. Él tenía que hacer arreglos en el silo número 1 a unos 20 pies de altura y le dije, ¿y tu equipo de protección? Me dijo, es un trabajo fácil, solo demora 5 minutos. Solo 5 minutos y me tomará 15 ponerme todo eso. Estaré bien. ¿Por qué no quiso tomar ese tiempo extra en ponerse el equipo? Era solo el arnés y el enganche. Eso hubiera evitado todo. Las caídas son la tercera causa de muerte en el trabajo, después de los homicidios y las muertes en vehículos motorizados. En una caída, una de cada 5 víctimas muere. Por desgracia, cuando este andamio se rompió, el trabajador sin protección no sobrevivió. Pero este trabajador fue rescatado porque estaba enganchado. En realidad, cayó solo un metro y medio porque usaba un acollador absorbente de choques enganchado a un arnés de cuerpo entero. Usar un protector contra caídas puede salvar su vida. En este programa aprenderá acerca de las normas y prácticas de seguridad industrial, incluyendo tipos de sistemas de protección personal contra caídas. ¿Qué sistemas debe usted usar? Anclaje, amarre y uso del equipo. Rescate de los trabajadores que se caen y cuidado e inspección del equipo. Existen dos sistemas de protección personal contra caídas, los de detención de caídas y los mecanismos de colocación. Los primeros paran la caída en su descenso. El equipo que se usa consiste en arneses de cuerpo completo, apoyaderos, cuerdas de vida, conexiones de anclaje y mecanismos de control del descenso. Los mecanismos de colocación previenen las caídas al sostenerla en la posición de trabajo con cinturones de cuerpo, arneses, conectores, ganchos de cierre y anclaje apropiado. Para entender cómo trabaja el equipo de protección, veamos qué sucede en una caída. El tiempo que pasa antes de ser sostenido se llama caída libre. Durante esta, el cuerpo está acelerado, de modo que mientras más larga es la caída, más rápido viaja el cuerpo. Cuando entra en acción el sistema de protección, el cuerpo disminuye su velocidad. La energía que se crea en la caída se transmite a través del cuerpo y el sistema de protección durante la desaceleración. La distancia que se demora en detenerse se llama distancia de desaceleración.
Para evitar lesiones, el equipo de detención de caídas tiene a menudo un dispositivo de desaceleración que absorbe casi todo el impacto en el cuerpo al retardar la caída. Este dispositivo debe limitar su desaceleración a no más de 1 metro. El equipo debe ser resistente para absorber el impacto y detener la caída rápidamente sin poner una fuerza excesiva sobre el cuerpo. Su empleador llevará a cabo una evaluación del riesgo y determinará el mejor tipo de protección que usted debe usar. Asegúrese de usar el equipo que le dan y no sustituirlo por otro. También lo entrenarán en el uso adecuado del equipo de protección contra caídas. Aprenderá cómo usar y mantener el equipo y cuál es su función. También aprenderá cuándo se usan los apoyaderos de absorción de impacto y cómo conectarse a una cuerda de vida. Use el equipo solo para lo que fue diseñado. No use sistemas de detención de caídas como dispositivos de colocación. Use los soportes de ventana solo para los cinturones de los que las limpian. En la guerra contra las caídas mortales, el anclaje está en la primera línea de defensa. Debe poder resistir varias veces la fuerza del trabajador que cae y su cinturón de herramientas. Los mejores anclajes son las vigas y las cuerdas de vida arregladas y otros accesorios sólidos. No confíe su vida a un tubo, a aparatos de iluminación ni a nada que no haya sido diseñado para sostener súbitamente una carga pesada. No use tornillos, clavos ni otros salientes que permitan que el gancho se salga. La localización de su anclaje es tan importante como su fuerza. Seleccione un anclaje que le permita moverse libremente, pero sin aumentar su distancia de caída libre. La mejor localización es encima de donde usted está trabajando, así reduce su distancia de caída libre. Cualquier punto de anclaje debajo del anillo de su arnés añadirá distancia a su caída, mientras que los puntos por encima la reducirán. Una buena altura de anclaje será el largo del apoyadero completamente extendido a la distancia desde el anillo D hasta sus pies. El anclaje debe estar a una distancia mayor que esa desde cualquier punto por debajo de él o el sistema de protección no actuará a tiempo. Asegúrese de que el anclaje está situado tan cerca como sea posible del punto inmediatamente encima de usted, así evitará el balanceo al caer. Cualquier movimiento de lado a lado de una caída puede lanzarle a otras estructuras y causarle lesiones serias. Cambie su punto de anclaje cuando se mueva para mantenerlo encima de usted. Es un factor obvio. A más alta la caída, más rápido va el cuerpo. Y hay más impacto cuando el cuerpo se detiene. Esto sucede incluso usando un arnés. Es importante limitar la distancia de caída libre para poder reducir la posibilidad de lesionarse con la fuerza de detención de caída. Nunca aparece un sistema que le permita una caída libre de más de 2 metros. Las cuerdas de vida pueden ser horizontales o verticales. Las horizontales deben ser diseñadas, instaladas y usadas bajo la supervisión de una persona experta. Mientras más trabajadores estén conectados a una sola cuerda, más fuertes deben ser las cuerdas y sus anclajes. Las cuerdas verticales nunca deben sostener a más de una persona por cuerda. Asegúrese de que su cuerda llegue a tierra, al siguiente nivel de trabajo inferior, o asegúrela de forma que impida que su apoyadero vaya más allá de su final. Los amarres, la manera de asegurarse al anclaje, requieren una conexión firme que no debilite el anclaje, el apoyadero ni el conector. En un sistema de protección del 100%, usted está amarrado continuamente, pues se amarra antes de llegar a un sitio peligroso y no suelta la conexión hasta que no exista peligro alguno de caída. No ate un nudo en su apoyadero ya que lo debilita. En lugar de un nudo, use un apoyadero más corto o reduzca su distancia de caída libre para minimizar el impacto sobre el sistema. Hacer amarres en superficies ásperas o filosas como vigas y OH también amenazan la seguridad del apoyadero, ya que pueden debilitarlo o cortarlo bajo el impacto de una detención de caída, haciendo que no funcione cuando se necesita. También existen amarres para vigas, rieles y otros anclajes posibles. Para proteger el apoyadero, usa almohadillado sobre superficies filosas o ásperas o usa una correa resistente a los desgastes. En toda protección personal contra caídas se necesitan ganchos de presión de cierre total para evitar que se abran por causas accidentales. Esto puede suceder cuando un apoyadero o cualquier objeto aprieta contra la hembra del cerrojo durante una caída, haciendo que el apoyadero se salga del anclaje.
El cierre total impide esta situación, pues así el enganche solo se abrirá intencionalmente. Los anillos D deben ser más grandes que los ganchos para que lleguen más allá del cerrojo del gancho en lugar de apretarse contra él. Después de colocar el gancho de presión, compruebe que está asegurado y bien cerrado y que es imposible que se abra accidentalmente. Los arneses deben quedar ajustados. Si su arnés está demasiado flojo, puede salírselo durante una caída. Antes de colocarse un arnés, revísalo para ver si tiene tejido deshilachado, fibras rotas, anillos deformados, rajaduras, zonas ásperas o filosas en las partes metálicas, desgaste excesivo donde se amarra la hebilla, lengüetas o arandelas dañadas y la hebilla en buen estado. Luego, tome el arnés por el anillo posterior y agítelo para que las correas caigan donde deben ir. Suelte las correas y páselas por encima de los hombros, de manera que el anillo D quede en medio de la espalda, entre sus omóplatos. Pase la correa de las piernas entre ellas y conéctela con el extremo opuesto. La correa de la cintura debe estar ajustada pero no apretada. Conecte la correa del pecho y colóquela en medio de este. Ajústela para que le permita moverse libremente. Para evitar doblarse hacia los lados o hacia atrás en una caída, conecte su arnés en el centro de la espalda, al nivel del hombro o por encima de su cabeza. Los dispositivos de seguridad en escaleras son diseñados para que usted pueda subir con ambas manos libres. La conexión entre el dispositivo de la cuerda de vida y su cinturón no puede tener más de 23 centímetros de largo. Esto limita la caída libre, pero le permite subir en una posición normal. No suba sosteniendo objetos. Use ganchos en el cinturón o una soga para subir objetos y materiales. Después de una caída en la que no ha salvado su sistema de protección, el rescate debe ser rápido y seguro. Su empleador debe tener establecido un plan de rescate que incluya rescate por parte de sus compañeros de trabajo, el modo de llamar a un equipo de rescate o una combinación de ambos. Todos los sistemas de rescate efectivos necesitan planificación. Asegúrese de conocer el plan de rescate de su empresa. Debe conocer los equipos de rescate disponibles, como escaleras, poleas de ascenso, ascensores personales o sogas, y tener práctica en su uso. También debe saber cómo conseguir ayuda exterior rápidamente en una emergencia. El equipo de rescate debe saber qué pasos dar según las circunstancias del plan de rescate. Prepare cualquier equipo médico que se necesite para transportar a la víctima. Cuando llegue a la víctima, trate de bajarla con tanta seguridad como sea posible. Permanecer tranquilo le ayudará a pensar claramente y mantendrá en calma a la víctima. Mueva a la víctima con cuidado para evitar mayores lesiones en la cabeza, el cuello o la espalda. El mal estado puede matarle. Los minutos que tarda inspeccionando su equipo antes de cada turno pueden salvar su vida. El equipo desgastado debe ser eliminado y manejado de acuerdo al plan de la empresa para evitar que vuelva a usarse. El equipo que ha usado en una caída o que ha sufrido impacto debe ser inspeccionado por una persona competente antes de volver a usarse. Siga las regulaciones establecidas para mantener y guardar su equipo de protección personal contra caídas. El equipo debe protegerse del calor excesivo, luz solar, reacciones químicas y salpicaduras de soldadura. No deje el equipo donde personas o vehículos puedan pasarle por encima. Las partes metálicas necesitan protegerse de la corrosión y de ser aplastadas. Nunca permita que su equipo de protección sea usado para alzar materiales o herramientas. Estos sistemas de protección pueden salvar su vida. Su empleador debe proveerle todo el equipo necesario e instruirle sobre su uso y cuidado. Su deber es usarlo y mantenerlo adecuadamente. Usted puede elegir. Puede detener su caída al final de un atolladero o en el piso. Sea inteligente y manténgase arriba. Bien, muchachos, hemos visto este video muy bueno, muy interesante. Por ejemplo, hemos visto el cuidado necesario de un arnés, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes: ¿cuál es el tiempo de vida de un arnés? ¿Quién me dice?
Bueno, me imagino que me deben estar contestando ahí en cada uno en su casa, en su bar o en el lugar donde estén viendo esta capacitación. El tiempo impide, muchachos, de un arnés en sí aún no está establecido ni siquiera por el fabricante. Porque el fabricante te puede decir, o lo que te dice el fabricante es que el arnés tiene un tiempo de vida de 5 años, pero dentro de su empaque o sin que sea abierto. Una vez que es abierto este arnés, ya cambian las cosas, ¿no? Eso ya depende del cuidado que le den los trabajadores. Entonces es importante esto, muchachos. Han visto de lo que son, lo que dije un inicio, que es una línea de vida, ¿no? Las líneas de vida son aquellos accesorios que nosotros colocamos para utilizar como anclaje, ¿no? Muchas veces confundimos, los mismos trabajadores, colegas, confunden una línea de vida con la línea de anclaje. La línea de anclaje es la que sale del anillo D del arnés y hacia el punto de anclaje. La línea de vida son estos accesorios que utilizamos para anclarnos, ¿no? Puede ser una línea de vida horizontal o una línea de vida vertical, ¿no? Cada línea de vida o cada punto de anclaje tiene que soportar, muchachos, 5.000 libras por cada trabajador. Como vimos en el video, de acuerdo por ejemplo, si ponemos una línea de vida horizontal, tiene que ser de acuerdo a la cantidad de personas que van a estar sostenidos por esa línea de vida. Tiene que estar, mientras más trabajadores, tiene que ser mucho más segura esa línea de vida, ¿no? Y una línea de vida vertical no puede ser utilizada por más de un trabajador a la vez. Hemos visto lo que dije en un inicio, fundamental o de gran importancia conocer lo que es primeros auxilios, muchachos, para poder ayudar a nuestros compañeros. ¿Qué más? Tener implementado un programa de rescate, como vimos en el video, ¿no? Hacer simulacros. Si nuestras actividades o labores son cotidianas, hablamos de trabajo en altura de 4, 5, 6 metros, o en el caso de que fuera izaje, con espacio confinado, sea cual sea el caso, hacer simulacros de estos puntos donde veamos que estamos débiles, por ejemplo, hacer que participen las brigadas. Hay empresas que ni siquiera brigadas no tienen una brigada conformada. Entonces, hacer que el personal en sí participe en estos simulacros, sepan cómo rescatar o ayudar a un compañero que ha tenido una caída. En la primera parte estuvimos hablando de los tiempos de suspensión, ¿no? Que a partir de 14 minutos, con arnés de cuerpo completo, puede soportar 14 minutos. De ahí empieza ya, de por sí, cuando uno está suspendido, ya la sangre empieza a estancarse en las extremidades inferiores. Por ende, ya podemos sufrir lo que es hasta un desmayo, ¿no? Náuseas, ataque de ansiedad, vértigo, etc. Entonces, por eso es importante que nuestro personal o los trabajadores, nuestros compañeros, estén entrenados para poder ayudar a la persona que ha quedado suspendida, ¿no? Los puntos de anclaje, hemos visto puntos de anclaje que puede ser, como dije en inicio, vigas, columnas, sí, pero no pueden ser estas tuberías de agua, tuberías de cable, de electricidad, por ejemplo, que a veces están por ahí. No pueden ser eso porque no van a soportar, muchachos, lo que dije en un inicio, las 5.000 libras que tienen que tener para que cada punto de anclaje, no va a soportar, ¿no? Ya sea 5.000 libras o 2.270 kilogramos, como quieran verlo. Pero entonces tenemos que ver bien cuál es nuestro punto de anclaje, ¿no? A veces tenemos que hacer puntos de anclajes provisionales, pero que sean seguros, ¿no? Utilizar unos cáncamos buenos, hacer un cáncamo bueno para nuestro punto de anclaje. ¿Ya? Hemos visto el mantenimiento, nuestro plan de emergencia, plan de rescate, cuáles son nuestros puntos de anclaje, etcétera. Ahora vamos a ver un pequeño video del arnés, porque también es importante, muchachos, que vean qué es la importancia del arnés, cuál es la importancia del arnés para el cuidado. A ver, un momento. Presten atención, muchachos. Video corto. La gravedad mata. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, las
muertes causadas por caídas están en tercer lugar en los lugares de trabajo. La mitad de estas caídas ocurren en la industria de la construcción, donde la muerte causada por ellas está en primer lugar. Además del sufrimiento humano que esto causa, la pérdida financiera que sufre la industria y el comercio es tremenda debido al aumento en los costos de las primas de seguros, las indemnizaciones a los trabajadores y el costo de los seguros de responsabilidad de los productos vendidos en el mercado. Pero estas pérdidas se pueden minimizar por medio de la puesta en práctica de un programa completo de protección contra las caídas. En este programa usted podrá conocer la forma efectiva de desarrollar uno de estos programas en su compañía. En Dallas Fall Protection entendemos que un programa completo de protección contra las caídas incluye estos elementos claves. Identificación de cada riesgo de caída previsible por medio de un estudio de la obra realizado por una persona capacitada. Un plan escrito de protección contra las caídas que proporcione un detalle de los métodos de prevención y protección a emplearse para cada peligro, el equipo adecuado para la prevención y protección de cada peligro y los planes de rescate. Una comprensión por parte de todos los trabajadores de las normas y los reglamentos aplicables. Una selección adecuada de equipo de protección contra las caídas. Un programa completo de capacitación para todos los trabajadores. Para que un programa sea eficaz, todas sus partes deben estar en su lugar y operando conjuntamente. Un programa de protección contra las caídas bien concebido comienza con la identificación de todos los riesgos de caída en cada lugar de trabajo. Como regla general, cada vez que un obrero esté a una altura mayor de 4 pies, existe el riesgo de caída. Cuando se determina que hay un riesgo, hay dos opciones aceptables. Primero, el riesgo se puede prevenir eliminándolo. Los métodos de prevención pueden incluir soluciones de construcción, tales como barandillas, o simplemente evitando el riesgo. Este es el enfoque ideal, pero podría resultar impráctico. Segundo, la protección se puede proporcionar por medio de sistemas de protección personal en caso de caídas. Una vez que se hayan identificado todos los riesgos, se deberá elaborar un plan escrito delineando la forma de tratar cada riesgo. Si el riesgo se puede evitar eliminando la exposición al mismo por concepción técnica o por nuevos procedimientos de trabajo, estos procedimientos se deberán especificar. Cuando la prevención es imposible, el plan deberá estipular el equipo que se debe usar, cómo se debe usar y la persona responsable de la supervisión y capacitación. El plan deberá tratar estos elementos esenciales y todos los interesados lo deberán entender claramente. Los reglamentos de seguridad que regulan cada ambiente laboral se consiguen en las publicaciones ofrecidas por OSHA y ANSI en los Estados Unidos y por CSA y los gobiernos provinciales en Canadá o por reglamentos de cada país. Es imprescindible obtener copias de todos los reglamentos que correspondan. Todos los trabajadores deberán estar capacitados en el uso de equipo de protección contra las caídas antes de usar cualquier producto con ese fin. Los trabajadores también deberán recibir instrucciones sobre los procedimientos de inspección y mantenimiento, así como también la forma de ponerse el equipo de protección contra las caídas. Se deberán perfeccionar y ensayar planes de rescate de forma tal que cada miembro del equipo de rescate entienda sus responsabilidades y adquiera la pericia necesaria para realizar las tareas individuales requeridas. Es la responsabilidad del empleador seleccionar el equipo de seguridad apropiado para cada situación. Las protecciones contra las caídas se pueden dividir en 4 categorías funcionales que se identifican por medio de símbolos. La primera categoría es el sistema personal de detención de caída. El propósito de este sistema es actuar en el caso de una caída. El sistema personal de detención de caída consiste en un arnés de cuerpo completo, un dispositivo de conexión, tal como una línea de vida con absorbedor de impacto, un conector de anclaje, por ejemplo una correa de brazos cruzada y un punto de anclaje capaz de soportar 5.000 libras por cada empleado conectado. La segunda categoría es el sistema de posicionamiento personal, que sujeta al trabajador en su lugar, permitiendo que las manos trabajen libremente. Hay muchos tipos de sistemas de posicionamiento disponibles, pero el sistema más común consiste en un arnés de cuerpo completo con argollas laterales o frontales, un dispositivo de posicionamiento tal como un conjunto de cadena rebar y un punto de sujeción. Según sea el trabajo que se realice, los reglamentos podrán exigir el uso de un sistema de detención de caída juntamente con el sistema de posicionamiento personal. La tercera categoría es el sistema personal de suspensión. Este sistema se usa para actividades tales como el mantenimiento de edificios, pintura o lavado de ventanas. El sistema de suspensión personal está diseñado para matar y sostener al trabajador dejándole las manos libres.
Este sistema generalmente consiste de un asiento posicionador, una línea de vida de trabajo y un punto de sujeción. La mayoría de los reglamentos exigen el uso de un sistema de detención de caída juntamente con el sistema de suspensión personal. La última categoría de productos para la protección contra caídas es el equipo de recuperación. Este equipo generalmente se usa en aplicaciones donde los trabajadores deben entrar en tanques, bocas de inspección y otros sitios estrechos. El sistema de recuperación consiste en un arnés de cuerpo completo, una unidad de recuperación y un punto de fijación, por ejemplo, un trípode. El elemento básico del equipo de protección contra las caídas es el arnés de cuerpo completo. Un arnés de cuerpo completo distribuye las fuerzas de la caída por todo el cuerpo, lo cual reduce la posibilidad de lesiones. No se recomiendan los cinturones para la prevención de caídas. Además, la mayoría de los reglamentos que rigen la protección contra caídas prohíben el uso de cinturones. En este ensayo se deja caer un pie en un cinturón. Fíjese cómo las fuerzas de la caída se concentran en el abdomen. Tal concentración de fuerzas en el abdomen podría causar lesiones internas muy graves. Además de la distribución óptima de la fuerza de un arnés de cuerpo completo, el trabajador se mantiene suspendido en forma vertical en espera del rescate. Esto se debe a que la argolla en D se desliza hasta la base del cuello cuando ocurre la caída, permitiendo que el trabajador esté lo más cómodo posible hasta la llegada del equipo de rescate. El trabajador no debe usar el equipo de protección contra caídas antes de leer las instrucciones y las advertencias a fondo y entenderlas. Para asegurar que la protección sea adecuada, se debe usar el arnés correctamente. Primero sostenga el arnés por la argolla en D de la espalda y sacúdala para que las correas enredadas caigan a su lugar. Si las correas de las piernas están abrochadas, desabróchalas ahora. Si el arnés tiene cinturón, desabróchalo también. Coloque las correas sobre los hombros de manera que la argolla en D quede en la mitad de la espalda entre los omóplatos. Pase un extremo de la correa de la pierna por la entrepierna y abróchelo al extremo opuesto. Repita lo mismo en la otra pierna. Si el arnés tiene correa de cintura, conéctela ahora. Esta deberá estar firme, pero sin apretar demasiado. Abroche la correa del pecho y colóquela en la mitad del mismo. Apriétela para mantener las correas de los hombros tirantes. Después de haber abrochado todas las correas, apriete las hebillas de manera que el arnés esté firme, pero que permita movimiento en todas las direcciones. Asegure los sobrantes colocándolos debajo de los guardalazos. Para quitarse el arnés, proceda a desabrocharse las hebillas. Otro elemento vital en el sistema de protección contra caídas es el dispositivo de conexión. El dispositivo de conexión es una línea de vida flexible usada para conectar el arnés del cuerpo al conector de anclaje. Al conectar el dispositivo de conexión al arnés, conéctelo a la argolla en la espalda entre los omóplatos. Si hay otras argollas en D, son solamente para posicionamiento o recuperación, no para detención de las caídas. Los dos dispositivos de conexión más comunes son las líneas de vida y los dispositivos retráctiles. Las líneas de vida son de varios tipos, por ejemplo, de acero, de cuerda y de tejido. A pesar de que todos estos detendrán la caída, los reglamentos de OSHA y normas provinciales exigen que la fuerza máxima de detención al usar un arnés de cuerpo entero sea menor de 1.800 libras. Es sumamente difícil lograr esto con una línea de vida sin amortiguador. Por lo tanto, como regla general, cuando se usa una línea de vida se recomienda usar el tipo amortiguador. Este aparato se usa para medir la energía generada por una caída. Veamos la fuerza generada por un maniquí que pesa 220 libras en una caída de 6 pies. Esta prueba se realiza con una línea de vida de acero. Fíjese en el golpe de la cabeza y en el rebote del maniquí. Las fuerzas superan las 3.000 libras. Ahora con una línea de vida de cuerda y una línea de vida de tejido. Ambas con fuerzas mayores a 2.000 libras. En cada caso, las fuerzas extremas generadas hicieron que la cabeza del maniquí sufriera un tirón y que rebotara excesivamente. Finalmente, la prueba se realiza con una línea de vida con amortiguador de impacto. Fíjese en la desaceleración más suave y controlada. Las fuerzas están por debajo de las 900 libras. La segunda categoría de dispositivos de conexión son los retráctiles, también conocidos por limitadores de caída. Los dispositivos retráctiles consisten en un tejido o un cable envuelto en un tambor accionado por un resorte ligeramente tensionado.
A medida que el trabajador se aleja de la posición de anclaje, el dispositivo suelta el tejido o el cable. Cuando el trabajador regresa, la unidad recoge el exceso. En el caso de una caída, un sistema interno de frenado se engrana y detiene la caída manteniendo las fuerzas a aproximadamente 900 libras. Los dispositivos retráctiles son beneficiosos porque minimizan la distancia de caída libre. También son muy convenientes cuando se necesita la máxima movilidad del trabajador. Otro tipo de dispositivo de conexión es la línea salvavidas vertical. Esta línea vertical puede ser de cuerda o cable. Las líneas salvavidas verticales se usan en combinación con un gancho de cuerda o cable. El trabajador desliza el gancho hacia arriba o abajo de la línea salvavidas a medida que se mueve. El conector de anclaje es el acoplamiento entre el dispositivo de conexión y el punto de anclaje. Los conectores de anclaje vienen en una variedad de configuraciones para conectarse en las vigas, andamios, tejados, acero estructural y más. Hoy en día algunas líneas de vida tienen conectores de anclaje incorporados. Esta línea de vida tiene un mosquetón especial y un tejido de alta resistencia, ambos diseñados expresamente para usarse como conector de anclaje. Un trabajador la envuelve alrededor de una pieza de acero estructural y la engancha en sí misma. Todas las líneas de vida que se enganchan en sí mismas deben tener un mosquetón especial. Nunca se debe usar una línea de vida común o una línea de vida con un mosquetón común para enganchar la línea de vida en sí. Las fuerzas generadas en una caída pueden dañar o romper un mosquetón común enganchado en la misma línea de vida. Solo se deben usar líneas de vida que se enganchan en sí mismas con mosquetones especiales diseñados para resistir las fuerzas extremas de una caída. Al escoger un punto de anclaje, no olvide que debe tener suficiente capacidad para soportar 5.000 libras por persona y ser compatible con el conector de anclaje. Haga la conexión de forma que la caída libre se limite a la distancia más corta posible. Nunca más de 6 pies cuando se emplea una línea de vida, salvo en el caso de que se esté usando equipo diseñado expresamente para caídas libres de más de 6 pies. Haga la conexión de forma de evitar una caída bruscamente peligrosa. Conecte el conector de anclaje en el punto de anclaje y conecte la línea de vida o dispositivo de conexión al conector de anclaje. Otro elemento importante que se debe tener en cuenta cuando se prepara el sistema personal de detención de caídas es calcular el espacio libre disponible. Esto es crítico para evitar que el trabajador se golpee en el nivel inferior en caso de una caída. Conforme a lo indicado en este diagrama, un trabajador de 6 pies de altura usando una línea de vida con amortiguador de choque de 6 pies necesita 18,5 pies de espacio libre. En este caso se necesita un espacio de 18,5 pies entre el punto donde el dispositivo de conexión se engancha con el conector de anclaje y el próximo nivel u obstrucción por debajo del trabajador. Al calcular el espacio necesario para la caída libre, se deben considerar los siguientes elementos: el largo original del dispositivo de conexión o línea de vida, el estiramiento máximo del amortiguador o, si se usa un dispositivo retráctil, la distancia de parada del sistema de frenado, la altura del trabajador, un factor mínimo de seguridad de 3 pulgadas. Es necesario tener consideración especial cuando se usan líneas salvavidas verticales largas. La cuerda puede estirar hasta un 15% y este estiramiento se deberá tomar en cuenta al calcular el espacio de caída libre necesario. Bueno, jóvenes, vimos el video de Ernest, muy interesante, justo lo que le decía, las 5.000 libras, cómo es el mantenimiento, cuáles serían nuestros puntos de anclaje, los 5.6 que es la distancia o la longitud de una caída, etcétera, ¿no? Justo lo hemos visto. Y tenemos que tener en cuenta muchas cosas, muchachos, de acuerdo a este video, ¿no? Tener bien claro cuánto va a ser nuestra longitud de anclaje, nuestra longitud de la caída. Como hemos visto en el video, si no calculamos nosotros bien la longitud de la caída, entonces la persona cuando tiende a caerse o el trabajador cuando sufre una caída, hasta que actúe nuestro absorbedor de impacto o puede actuar, pero por la elongación más la línea de vida, que por lo menos a veces o casi siempre es de 1,80 m y otros de 1,20 m, por ejemplo, o casi siempre son de 1,80 m, perdón, va a exceder la distancia a lo que nosotros estamos trabajando. Por ende va a haber daños al trabajador, ¿no? Muy buen video, muchachos, interesante. Pero sigamos porque nos estamos atrasando un poco. Inspección del arnés. Y arnés para trabajo en altura, ¿no? Ya lo hemos visto, no son equipos que permiten al trabajador realizar su tarea de forma segura y eficiente, ¿sí?
Deben cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las características técnicas de los mismos. Se debe evitar EPP no certificados y de baja calidad, ¿no? No vamos a ir a comprarlo a las Malvinas, no vamos a ir a comprarlo a la Cachina, o donde sea, ¿no? Tienen que ser tienen que ser certificados, ¿no? Y de muy buena calidad. Es responsabilidad del empleador generar políticas y formatos de revisión periódica de cada uno de los EPP, ¿no? Eso sí, lo que dije, ¿no? No solamente por el supervisor de seguridad, también puede ser por el jefe de área y también por los trabajadores, ¿no? Inculcarle esta cultura de prevención, inculcarle esta cultura, que ellos mismos hagan sus inspecciones de arneses. Selección de arnés para trabajo en altura. La selección deberá ser ejecutada y decidida por personal calificado. Calificado, tener en cuenta los movimientos que el trabajador requiere para realizar las tareas, lo que dijimos, siempre evitar o que nuestro punto de anclaje esté siempre por encima de nuestra cabeza, y evitar que el punto de anclaje, por más que esté por encima de nuestra cabeza y por nuestra actividad o nos vamos a mover por nuestro propio trabajo, evitar que el punto de anclaje quede fuera de nuestra cabeza, porque cuando tengamos una caída eso es lo que va a provocar una caída en péndulo, ¿no? Que ya lo hemos visto en un inicio. Entonces siempre tratar de tener nuestro punto de anclaje arriba de nuestra cabeza. Considerar el tipo de punto de anclaje que es posible por las características del puesto de trabajo. Ya hemos visto puntos de anclaje, ¿no? Puede ser en una viga, puede ser una columna, pero no puede ser, por ejemplo, tuberías de luz, tuberías por donde pase agua, gas, etcétera, ¿no? Porque no van a aguantar las 5.000 libras que tiene que aguantar el punto de anclaje. Considerar presencia de obstáculos en la dirección de caída, ¿sí? Considerar el comportamiento del equipo en caso de caída y la confortabilidad de los diseños disponibles. Un arnés que ya ha sufrido una caída o que ha detenido una caída, muchachos, ese arnés tiene que ser descartado, ya no lo podemos volver a utilizar, por más que en el video hemos visto que sí, no, muchachos, no, por más que el trabajador o el fabricante te diga que sí, que se puede volver a utilizar, es preferible que lo descartemos ya, muchachos, porque ya ha tenido una elongación, tanto el absorbedor de impacto como las mismas correas, el mismo tejido del arnés, ¿no? Evitar también que le caiga la pintura. Sabemos que la pintura, por ejemplo, quema o corroe un poco al nylon, que es más que nada de lo que está hecho el arnés. Entonces evitar que caiga pintura, que le caiga salpicaduras de soldadura, etcétera, ¿no? Quemaduras. Vemos los arneses. El arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de movimiento, detección de caídas, posicionamiento bajo tensión o de acceso por cuerdas. Permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas que se puedan presentar durante el trabajo o al tener una caída, ¿no? Está prohibido, muchachos, que utilicen un arnés o un cinturón de seguridad, ¿no? Porque no es un arnés, un cinturón de seguridad. Ya hemos visto en el video, muchachos, está prohibido. ¿Por qué? Porque durante la caída quien va a tener todo el daño, quien va a sufrir todo el daño, va a ser nuestra cintura y nuestros órganos internos, ¿no? Ya hablamos de los órganos internos que están al nivel de la cintura. Entonces vamos a sufrir un daño. Mientras que con un arnés de esto, de cuerpo completo, la carga o la energía de impacto va a ser distribuida por toda la parte de nuestro cuerpo, lo cual no va a generar no va a generar daños. No debe usarse por persona de más de 113 kilos o 113.5 kilos y medio, ¿no? 113 kilos y medio. Ajuste adecuado del arnés. Solo se debe permitir el uso de arneses de cuerpo completo para la realización. Exacto, justo solamente de cuerpo completo. Puede ser el más común, el tipo paracaídas, por ejemplo. Para la realización de trabajo de altura que distribuyan las cargas en los muslos, pelvis, pecho y los hombros, ¿no? El arnés de cuerpo completo evita que un trabajador suspendido inconsciente deje caer su tronco justo hacia atrás y genere un sobreestiramiento de las vértebras. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un arnés un cinturón de seguridad, entre comillas, porque no es nada seguro, un cinturón o un tipo cinturón, si una persona pasa el minuto y medio, que es el tiempo de un cinturón de seguridad, se va a tender puede desmayarse. Entonces, como no hay un ajuste en nuestra espalda, no tenemos una correa, no tenemos el anillo que cae justo en medio de los omóplatos, entonces el tronco puede generar un sobreestiramiento de las vértebras lumbares debido a la no tensión de los músculos abdominales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a sufrir daños también en lo que es a nivel de la columna.
¿no? Entonces siempre, muchachos, de evitar lo que son tipo cinturón. Y este tipo de cinturón, muchachos, se utilizan bastante en las empresas, en estos trabajadores que laboran, ¿no? en empresas de electricidad, no sé, electrodunas, etcétera, ¿no? Que cuando se suben a los postes están con este tipo de cinturón. Todo eso tenemos que evitar, muchachos. Anillos de un arnés, ¿no? Pueden tener distintos puntos de sujeción dependiendo de las tareas para las que hayan sido diseñados, pero todos deben contar como mínimo con un punto dorsal, eso sí lo sabemos, un anillo dorsal. Los puntos de sujeción de un arnés para trabajo en altura debe tener una resistencia mínima de 22.2 kN. El ancho de las correas que soportan el cuerpo deben tener como mínimo 41 milímetros para generar una buena área de contacto y no genere presión excesiva. Clase de arneses, muchachos. El arnés tipo A o clase A, ¿no? Diseñado para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Debe tener incorporado un elemento de fijación para detención de caída, de modo que este se sitúe entre la espalda del operario y entre los omóplatos, como vemos en la imagen. Este es el famoso tipo para caída clase A. El clase AD, muchachos. Cumple los requisitos del arnés de cuerpo completo clase A. Además incorporan elementos de fijación adicionales que permiten al operario conectarse a un sistema de ascenso o descenso. Vemos acá. Ascenso-descenso controlado. Permite al operario adoptar una posición sentada cuando se encuentre en suspensión, por ejemplo. También debido a estas correas, a este doble o al cinturón que vemos acá, lo que nos va a permitir una posición sentada, ¿no? Y esta fijación adicional que vemos acá en el pecho, que puede ser para ascenso-descenso. Nos ayuda, ¿no? Para cuando hagamos un ascenso-descenso por una escalera, por ejemplo, una escalera vertical, este es ideal, este arnés. Clase AE. El arnés AE incorporan elementos de fijación que permiten conectarse a un sistema de acceso a espacios confinados. Los adicionales están ubicados en los hombros a fin de permitir al operario adoptar una posición casi vertical cuando éste se encuentra en suspensión, como en este caso. Acá vemos los elementos adicionales que están en los hombros. Cuando utilizamos esto, muchachos, cuando vamos a entrar a un silo, a un buzón, a un tanque, ¿no? Cuando sea espacios confinados, y casi siempre vamos a utilizar esto, o mejor dicho, siempre vamos a estar anclados con un trípode, ¿no? Mediante ese trípode vamos a bajar y nosotros vamos a estar anclados a ellos. El clase AP incorpora elementos de fijación adicionales que permiten conectarse a un sistema de posicionamiento de trabajo. Las fijaciones adicionales están ubicadas a nivel de la cintura. Entonces estos adicionales, muchachos, si yo voy a trabajar directamente en un poste, o voy a trabajar mis 8 horas en un poste, tengo mi línea de anclaje, tengo mi punto de anclaje normal, pero adicionalmente puedo utilizar este arnés tipo AP que tiene adicionales a la cintura. Entonces si yo tengo el poste delante mío, puedo ahí también anclarme o amarrarme a ese poste, cosa que ya me da doble seguridad, muchachos. ¿Sí? Pasos para colocar un arnés, señores, ¿no? Tenemos el paso 1, sostenga el arnés del anillo D. Posterior, sacude el arnés para que todas las correas se acomoden, como vemos en la imagen. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que sacudir el arnés para que todas las correas caigan y puedan acomodarse. Paso 2. Si las correas del torso, las piernas o la cintura están abrochadas, suelten las correas y desabróchenlas. Muy bien. Y el paso 3, muchachos, deslicen las correas sobre cada hombro, uno por uno, de modo que el anillo D quede en la espalda del usuario entre los omóplatos. El paso 4, pase las correas de la pierna y abróchela con el extremo opuesto. Repita con otra correa para las piernas. Si el arnés incluye un cinturón, abroche las correas de la cintura después de las correas de las piernas, ¿no? Tener en cuenta que este arnés no puede estar ni muy ajustado ni muy suelto, muchachos, porque si no nos va a generar también daños o lesiones. ¿Cómo podemos saber si está bien colocado? La famosa prueba de los 5 dedos, ¿no? En las piernas y a nivel de pecho, si tengo también en la cintura, también voy a intentar introducir mis 5 dedos entre las correas. Si pasa sin dificultad, muchachos, pero o sea, queda exacto, ni muy suelto ni muy ajustado, es porque ese arnés está muy bien ajustado, ¿no? En todo, justo donde debería ser.
Pero sin embargo, si no puedo ingresar mis 5 dedos por ese arnés, es porque está muy ajustado. Entonces cuando yo tenga una caída o algo, me puede inclusive hasta cortar, me puede hacer daño, porque las cordeas no van a tener esa elongación, por lo mismo que está muy ajustado. Y si está muy suelto, no me va a soportar, ¿no? Hasta me puedo caer, me puedo salir del arnés. Si veo que mis 5 dedos pasan fácilmente. Anclajes y líneas de vida, muchachos, lo que habíamos visto. Definiciones. Dispositivo de anclaje es un conjunto de elementos o serie de elementos o componentes que incorporan uno o varios puntos de anclaje, cuya resistencia está garantizada para poder detener una caída. ¿Cuánto es lo que tiene que tener un punto de anclaje o soportar por persona? 5.000 libras, muchachos, o 2.270 kilogramos. Línea de anclaje, ¿no? Es el elemento que conecta el equipo de protección individual contra caídas al punto de anclaje. Limita los esfuerzos de la frenada gracias al absorbedor de energía. Justo lo que habíamos dicho, lo hemos visto en el video incluso. Esto, muchachos, esto se le considera o se le llama una línea de anclaje. No es línea de vida, muchachos, línea de anclaje. El arnés anticaídas en sí es todo el conjunto, todo el EPP, ¿no? Reparte los esfuerzos de la frenada sobre las zonas fuertes del cuerpo. Hablamos de piernas, hombros, pelvis, etc. Asegura una postura cómoda en caso de suspensión tras una caída. Ya hemos visto que nos pueden inclusive hasta sentarse, la posición de sentarnos. Los puntos de anclaje es un punto de anclaje tiene que ser seguro para la sujeción del sistema personal. En algunos casos se necesitará crear un punto de anclaje con estructuras ya existentes, como hablamos, una viga, una columna, etcétera, ¿no? Algunos posibles puntos de anclaje incluyen, pero no se limitan a elementos de acero, vigas, etcétera, equipo pesado y puntos de anclaje especialmente diseñados. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una viga, verificar que no tengan zonas filosas o lados filosos que puedan cortar, por ejemplo, nuestra línea de anclaje de nuestra correa en sí, ¿no? Tenemos que también verificar dónde nos anclamos, ¿no? Cuando no tengamos dónde anclarnos, caballero, poner una línea de vida, muchachos, y también para eso lo tiene que ser una persona experta. Por ejemplo, si tengo dos columnas para anclarme o para poner mi línea de vida horizontal, tengo que ver cuál es el diámetro de esa columna para yo poder hacer un agujero, un hueco con un taladro para poder ahí poner el fierro donde voy a anclarme, luego con el cáncamo para poder anclarme. Pero todo eso tiene que ser un estudio, muchachos. No es solamente hacer hueco, poner ahí mi fierrito, anclar, no, tampoco es eso, muchachos. Tengo que ver el diámetro, tengo que ver cuál es la resistencia en sí del material, porque también cuando me esté anclando no se vaya a salir con todo. Entonces son varios aspectos, muchachos, que tenemos que tomar en cuenta cuando coloquemos una línea de vida. Los puntos de anclaje deben cumplir, deben ser resistentes, carga mayor o igual a 2.270 o 5.000 libras, que ya lo hemos estado hablando. Ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para otros propósitos. Ser adaptable al tipo de trabajo a desarrollar. Estar alineado para evitar la caída de péndulos, lo que le dije en un inicio. Tratar que siempre esté encima de nosotros. Y si por nuestra actividad vamos avanzando, entonces buscar otro punto de anclaje, pero que esté siempre alineado o encima de nosotros. Porque si lo tenemos un poco alejado, cuando hay una caída, ahí es donde va a formar la caída de péndulo, ¿no? Entonces, lo que nos puede provocar un golpe contra una pared, un tanque, etc. Estar elevado para resistir la distancia de caída libre. Ya lo hemos visto en un inicio, en energía de impacto, ¿no? Que el factor 0, que es el más seguro, punto de anclaje encima de nosotros. Que sea calculado y aprobado por el personal calificado. Clases y dispositivos clases de anclajes. Clase 1. Dispositivos de anclaje diseñados para ser fijados mediante un anclaje estructural sobre superficies verticales o horizontales, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, acá el punto de anclaje de acero fijado a hormigón con mortero químico, ¿sí? A veces con resina, inclusive algunos resina u otro dispositivo que nos pueda compactar bien. Punto de anclaje sin indicador de caída anticaída. Diversas situaciones de colocación tipo cáncamo, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta esto. El anclaje tipo 2 o A2, dispositivos de anclaje que responden a los mismos requisitos que la clase A1, pero cuyo diseño permite una fijación sobre los tejados, ¿no? En este caso. La clase B, dispositivos de anclaje provisionales y transportables, ¿no? Por ejemplo, vemos el anclaje para una viga, que sería este. Vemos el trípode, que sería este, que son provisionales. Vemos que acá han puesto una línea de vida, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Clase C, línea flexible hecha con cable metálico o de fibras cinéticas, situada entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural, que sería más que nada una línea de vida, ¿no? A tener en cuenta. Anclaje de se trata de una línea rígida hecha con un riel metálico por la que se desliza un carro, ¿no? Que la que nos va a permitir movilizarnos. ¿Ya? Clase E, dispositivo de anclaje de peso muerto. De estos se utilizan, por ejemplo, cuando no hay dónde anclarnos, cuando no hay dónde poner un punto de anclaje, que retienen la caída gracias a su propio peso, ya sea por inercia y rozamiento, ¿no? Física 1, vamos a Física 1 cuando éramos colegiales, ¿no? Requisitos: debe estar situado a más de 2.5 del borde, 2 metros y medio del borde, eso sí o sí, y la superficie no debe inclinarse de la horizontal más de 5 grados. Por ejemplo, vemos acá que es el envase de agua. Bueno, esto es poco usual, este es lo que utilizan más, el peso rígido de lo que son los bloques de, no sé, de cemento, cero o algo, pero que soporten más de los 5.000 libras. Y las líneas de vida que dije, ¿no? Que son las que se construyen, ¿no? Conjunto de elementos instalados de tal forma que permiten el amarre de los ganchos y su desplazamiento seguro a través de la misma. Distancia entre grapas tiene que haber 10 centímetros, cantidad mínima de grapas 3 unidades mínima. La distancia de cable suelto debe ser superior a 5 veces el diámetro del cable. El cable debe ser tensado de tal forma que la panza no supere los 20 centímetros. Y las tuercas, como vemos en este caso, las tuercas de las grapas deben estar hacia el lado más largo del cable. Esto sí, muchachos. Recomendaciones generales: las líneas de vida pueden ser cuerdas sintéticas, cables de acero o rieles. La instalación de línea de vida la debe realizar personal especializado, ¿no? Deben estar constituidas por una cuerda o un cable continuo y único, y cuerdas o cables deben ser resistentes y encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, sin óxido, etc. Como vemos acá, por ejemplo, esto es si vamos a hacer o vamos a ascender de forma vertical, ¿no? Esto sería lo ideal, pero no lo hacen. Los anclajes de la instalación deben ser resistentes, como mínimo deben resistir 22 kN por persona asegurada. Las líneas de vida horizontales deben tensarse correctamente. El largo de tensión de una línea de vida horizontal debe ser calculado y aprobado por personal calificado, ¿no? Punto de anclaje que restringe el movimiento. Punto de anclaje que tienen como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo, restringiendo el movimiento del trabajador y metiéndolo en una zona segura. Más que nada esto es para, por ejemplo, los que son retráctiles, por ejemplo. Tipo de línea: punto de anclaje estructural, conector del anclaje, hasta ahí vamos bien, estrobo con el amortiguador de impacto y el arnés de cuerpo completo, ¿no? La línea de vida horizontal y la línea de vida vertical, ¿no? La diferencia de esta, acá pueden ser conectados 3, 4 o más trabajadores, mientras que acá no. En la línea de vida vertical solamente tiene que estar sí o sí un trabajador por cada línea de vida, y con este su deslizador anticaída, ¿no? Este tiene como un seguro que evita que el trabajador pueda llegar a caerse o que se resbale, ¿no? Durante esta caída. Se vaya, pues. El sistema de anclaje con cuerda riel vertical de ascenso y descenso, ya lo hemos visto. Tiene que ver esto. Muchas veces no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Tienen su línea de anclaje y lo van anclando. Van subiendo y van anclando al peldaño de la escalera. Suben otros peldaños, desenganchan y anclan nuevamente. Y así van anclando, pero eso no, pues muchachos, no podemos estar cambiando de mano, utilizando la mano a 3, 4 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Igual acá, bueno, vemos un punto de anclaje, y este sería su punto de anclaje, su deslizador horizontal para que pueda movilizarse. Estructuras provisionales para trabajos de altura. Tenemos las barandas, acá tienen su rodapié, que tiene que tener por lo menos 15 centímetros. Del rodapié a la primera tabla tiene que tener por lo menos 50 centímetros. Todo tiene que ser 1 metro, y de acá los parantes tienen que ser 24 metros, o 2.4 metros por lo menos. Igual los andamios, ¿no? Que tenemos que revisión de bases regulares, nivelación del andamio, control de acceso, que estén libres, despejados,
instalación de diagonales, control de adiestramiento y antivuelcos. A partir del segundo cuerpo, muchachos, de un andamio ya tiene que tener un ardiostre o antivuelco, su sistema antivuelco, ¿no? También tenemos que inspeccionarlo y tiene que fomentar o utilizar las tarjetas, ¿no?, del andamio. Tarjeta verde significa que este andamio ha sido está bien armado y está listo para funcionar, mientras que la tarjeta roja significa que no está, no lo han armado correctamente y no puede ser utilizado. Perdón. Los andamios móviles también, que estos andamios móviles, muchachos, aparte de eso, tiene que tener seguro, todas las llantas tienen que tener seguro, y solamente un andamio a partir de 2 cuerpos, o mejor dicho, el tope es 2 cuerpos para llevarlo armado, cuando es un andamio móvil. Cuando tenga más de 2 cuerpos, 3, 4, 5, lo preferido o lo primordial, o lo que se debe hacer mejor, es desarmarlo para poder llevarlo a otro lugar, ¿no? A veces tenemos estos andamios con móviles, con rueditas, llantas, como quieran llamarlo, y de 3, 4, 5, 6 cuerpos quieren ir empujando el andamio hasta el lugar de trabajo. Tampoco es así, solo está permitido hasta 2 cuerpos. También revisar o no olvidar, muchachos, que los andamios, los permitidos son andamios tubulares. Estos andamios tubulares son los que están ahorita, o los que son permitidos, ¿no? Estos andamios de cruceta ya no están permitidos, ¿no? Desde el año 2008 que no se permiten estos andamios. Entonces tenemos que verificar eso. Tenemos que verificar que el personal use o utilice las escaleras propias del andamio. ¿Qué es lo que hace el trabajador? Empieza a subir por los lados del andamio, ¿no? Lo utiliza como escalera. Andamios colgantes, lo que vimos, lo que ya hemos dicho, ¿no? Acá tiene su aparejo, tiene su línea de vida vertical, y solamente en este caso, bueno, es un andamio más amplio que puede inclusive soportar 1 o 2 personas, porque tiene ya más línea de vida a cada lado. Estructura provisional es para para trabajos en altura. No debemos hacer esto, muchachos. Siempre la escalera tiene que salir por lo menos 1 metro o 3 peldaños de nuestro punto de descanso, del techo a donde vamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Igual la distancia, ¿no? El ángulo tiene que ser la distancia de la pared sobre 4. Más fácil. 1 metro, punto de amarre. Este es el ángulo perfecto. Plataformas y caballetes que también se utilizan. El rodapié, el atado, 60 centímetros. Las rampas que también se utilizan más que nada en construcción. Acá vemos las medidas del ángulo de 15 centímetros. Las pasarelas que tienen que tener por lo menos 90 centímetros. Y aparte de eso, en sí todo tiene que ser inspeccionado, muchachos. Todo. No solamente el andamio, no solamente el arnés, nada. Fomentar bastante lo que es la seguridad, no solamente para mí, sino con todos los trabajadores, ¿no? Entonces espero que haya sido de su gusto esta capacitación. Espero haber sido claro. Espero haber disipado muchas de sus dudas. Como le dije, si tienen alguna duda o algo, no duden en preguntar. Que yo estoy dispuesto a atender todas sus dudas. Y nos estamos encontrando más adelante, ¿no? En los siguientes trabajos. Tenemos todavía espacio confinado, caliente, guisaje, etc. Entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco de esos trabajos. Todo conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.